Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. El día de hoy, el capítulo 11 del libro de Primera de Samuel. Y pues vamos a continuar viendo la trayectoria del pueblo de Israel. Vamos a ver la primera batalla que dirigió Saúl, incluso antes de ser rey. Recordemos que en el anterior capítulo habíamos visto que Samuel ungió a Saúl, pero todavía no había sido coronado como rey. Todos se fueron a sus casas. Sin embargo, había una amenaza latente. Estaba el rey de los amonitas amenazando al lado oriental de Israel, a la región de Galaad. Y bueno, así es como empieza así empieza el capítulo 11 del libro de Primero de Samuel. Vamos a las escrituras. Nos dice: después, es decir, después de que Saúl fue ungido y se fueron a sus casas, después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Bueno, toda esa región de Galaad era una región verde, ¿sí? Era una región donde pues era muy fructífera, la tierra daba frutos en abundancia. La región de Galaad al oriente de la tierra de Israel, pues toda esa región que estaba cerca, colindaba con la tierra de Amón, donde están los amonitas, pues estaban siendo amenazados y querían invadir los amonitas a esa parte de la tierra de Israel. Los israelitas en ese tiempo estaban debilitados. Recordemos que en aquel tiempo, bueno, la desobediencia del pueblo tenía consecuencias, y las consecuencias eran que iban a ser derrotados por sus enemigos. Pues bien, entonces los de Galaad le dicen a Nahás, rey de los amonitas: haz alianza con nosotros, no nos mates. Nahás, ten compasión, no nos mates, haz alianza con nosotros, te vamos a servir toda nuestra vida. Bueno, entonces, ¿qué responde Nahás, el rey amonita? Dice el verso 2. Nahás amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Y aquí estoy recordando que en tiempos pasados, en la época de Josué, los israelitas al mando de Josué vencían y derrotaban a todas las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. De tal manera que hubieron algunos que querían hacer alianza con Josué. Recuerda a los gabaonitas, por ejemplo. ¿Sí? Pero en este contexto, cuando el pueblo de Israel estaba debilitado y temerosos por la derrota, pues ellos buscaban hacer alianzas, en este caso con las otras naciones, con los amonitas. En esta ocasión querían hacer una alianza de tal manera que se conviertan en siervos de los amonitas. Y es que precisamente eso trae la desobediencia, la esclavitud. Hasta el día de hoy, si alguno anda desobedeciendo al Señor, eso trae como consecuencia la esclavitud. ¿Sabe qué? La desobediencia al Señor es pecado. El apóstol Juan nos dice en su primera carta que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Sí, la desobediencia al Señor, eso es pecado y trae como consecuencia la esclavitud. Por eso el Señor Jesús decía en Juan 8:31: si ustedes obedecen mis palabras, llegarán a conocer la verdad y la verdad los hará libres, porque todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y los esclavos no heredarán del Padre. Pues bien, entonces
estaban ahí los israelitas temerosos queriendo hacer alianza con este rey amonita. ¿Qué le parece si vamos a ver por un momento esa región? Vamos a irnos a nuestro mapa, ¿sí? Vamos a ver que Amón, ahí va, está al lado oriental o a la derecha de la tribu de Gad y de Manasés. Y de hecho, toda la tierra de Galaad comprendía parte de la tribu de Manasés y de la tribu de Gad. Por ahí donde vemos la ciudad de Safón, Mahanaim. Bueno, esa era la región de Galaad. Y por cierto, recuerda que habíamos leído en el libro de Jueces que había un tremendo pecado en la tierra de Benjamín, en la tribu de Benjamín, cuando hubo un levita que tenía su esposa que era infiel, por cierto, pero a la esposa de este levita la violaron. Sí, hombres perversos de Benjamín. Sí, porque la maldad de Benjamín se había incrementado terriblemente. Entonces, cuando toda la tierra de Israel se enteraron de esta gran maldad, dijeron, vamos a pelear contra los benjaminitas. ¿Qué sucedió? Que todas las tribus subieron a pelear contra Benjamín, se pusieron de acuerdo, se organizaron, consultaron al Señor incluso, pero los de Galaad, los de Jabes de Galaad, no quisieron. No fueron a pelear, a reprender a los benjaminitas por ese pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? Que después los israelitas fueron a pelear contra los de Jabes de Galaad. Se robaron a sus esposas, ¿recuerda? Bueno, en esta ocasión, los de Jabes de Galaad eran los que estaban siendo amenazados y ya había sido saldada toda esa situación. Ya los israelitas habían tenido compasión de sus hermanos, los galaditas, y bueno, aunque se robaron a sus mujeres, muchos benjaminitas se casaron con mujeres de Galaad, y probablemente, esto es probable, de pronto Saúl era un hijo de alguna mujer galadita. Bueno, no nos especifica eso la palabra, pero es posible porque vamos a ver cómo responde Saúl ante estas amenazas contra Jabes de Galaad. Pues bien, entonces, después de que Nahás, este rey amonita, les dice, bueno, voy a hacer alianza con ustedes, pero si es que se sacan el ojo derecho. Imagínense semejante cosa. Bueno, sáquense el ojo derecho y salvarán sus vidas. ¿Qué le parece? Eso es terrible. Bueno, dice el verso 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Bien, por cierto, aquí vemos en esta parte del versículo 2 que este rey amonita quería poner esa afrenta de sacar el ojo derecho a todo Israel. Estaba amenazando a todo Israel, no solamente a los galaditas. Y los galaditas dicen, pues danos 7 días, vamos a ver si es que podemos defendernos. Y si no, pues ya tú haces lo que quieras con nosotros. Dice el verso 4. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, es decir, donde vivía Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Realmente aquí se ve la desesperanza del pueblo de Israel. Lloraron todos, los del pueblo lloraron porque como que manifiestan cierta impotencia y ¿cómo nos vamos a defender de esto? Y bueno, el verso 5 dice, y he aquí que Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras,
el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Wow, esa palabra es impactante. Es como que Saúl se entera que están amenazando al pueblo de Dios y Saúl se enciende en ira en gran manera. Probablemente dijo algo similar a lo que una vez dijo David: ¿quién se atreve a amenazar al pueblo de Dios? Bueno, y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Saúl con gran poder. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Dice que tomó un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y entonces cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron todos como un solo hombre. Y los contó en Besec. Fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Por supuesto, los de la tribu de Judá son parte del pueblo de Israel. Probablemente al momento de escribir este libro, pues ya se conocía la división que hubo después de la tierra de Israel con la tierra de Judá. Pues bien, el tema es que en Judá habían 30,000 hombres y del resto de las tribus de Israel eran 300,000. En total serían como 330,000 hombres. Dice: y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Por esto le digo que probablemente, es probable, que la mamá de Saúl haya sido una mujer de los de Galaad, ¿sí? Una galaadita. Bueno, el tema es que Saúl responde inmediatamente y les manda a decir a los galaditas: no se preocupen, nosotros los vamos a defender, estamos con ustedes. Bueno, ahí también podemos ver que realmente se terminó todo rencor, ¿sí? No había resentimiento contra los de Jabes por el tema de Benjamín. Bueno, ahí el pueblo de Israel estaba unido, ¿sí? Bueno, entonces dice: mañana al calentar el sol seréis librados. Bueno, y cuando los mensajeros lo anunciaron a los de Jabes, se alegraron mucho. Dice: y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Ahí estaban los de Jabes de Galaad, y van donde los amonitas, donde el rey amonita, y le dice: bueno, mañana vamos a salir a ustedes, y ustedes hacen con nosotros lo que bien les pareciere. En esas palabras no estaban diciendo: vamos a pelear contra ustedes. Pues también usaron de astucia, ¿no? Casi como que les da a entender: bueno, no tenemos quien nos defienda, así que bueno, si nos quieren sacar el ojo derecho a todos, pues, ¿no? Hagan lo que bien os pareciere. Bueno, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas, es decir, de madrugada, muy muy temprano, ¿sí? Dice: a la vigilia de la mañana, todavía era oscuro. Hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Más o menos estamos hablando como al mediodía, ¿sí? Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Bueno, aquí estamos viendo la victoria del ejército de Israel. Esta es una de las primeras batallas de Israel al mando de Saúl. Sí, Saúl armó toda la estrategia, hizo una
división estratégica del ejército de Israel y entraron y atacaron como en 3 partes a los amonitas, los destruyeron, los deshicieron, ¿sí? Fueron mucho más fuertes los israelitas que los amonitas, y esto ¿por qué? Por supuesto, por la mano del Señor. Entonces, después de que obtuvieron la victoria, fueron librados los israelitas, seguramente todos estaban contentos, gozosos, habían salvado su ojo derecho. Entonces, dice que preguntaron, ¿quiénes aquellos que estaban en desacuerdo con Saúl? ¿Dónde están aquellos que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Entonces dicen, traigan a esos hombres, a los que no querían que Saúl reine sobre nosotros, y los vamos a matar. Entonces está fuerte ese dicho, ¿no? El pueblo, todo el pueblo, aquellos estaban tan contentos con Saúl que dijeron, ¿quiénes eran esos que no quería que Saúl reine? Los vamos a matar. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. ¿Qué le parece esa actitud de Saúl? No morirá ninguno. Saúl aparentemente no se sintió ofendido por aquellas personas que lo rechazaban. No les hagan nada, que nadie muera. Que nadie muera. Ahí vemos una actitud humilde de Saúl. Sí, porque una persona altiva hubiera dicho, bueno, sí, ¿quiénes eran los que no me querían? ¿Quiénes eran los que me rechazaban? Mátenlos. Pero Saúl no tenía esa actitud. No, que nadie muera. El Señor ha dado salvación en Israel hoy. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Bueno, ahí fue donde fue coronado Saúl. Después de esa batalla, tremenda victoria, seguramente los de Jabes de Galaad realmente estaban muy agradecidos a Dios por Saúl, porque les había dado la victoria después de tremendas amenazas de aquellos amonitas. Bueno, entonces fueron a Gilgal, y ahí fue donde coronaron a Saúl. Vamos a ver en el mapa, ¿qué le parece? Vamos a ver por un momento por dónde queda esta tierra de Gilgal, donde fue coronado Saúl. Bueno, ahí vemos la tribu de Benjamín, ahí vemos la tierra de Gibeá de Benjamín, era precisamente donde vivía Saúl, y Saúl, por cierto, era un benjaminita. Y ahí, más a la derecha, vemos, ahí dice Gilgal, que también se pronuncia Gilgal en algunas traducciones. Pues bien, ahí estaba la tierra donde fue coronado el rey Saúl. Desde el capítulo 12 ya vamos a ver el reinado de Saúl. ¿Qué le parece? El pueblo de Israel una vez más se beneficiaba de la misericordia de Dios. ¿Sí? Esa compasión que el Señor tiene por su pueblo, pero constantemente el Señor está exhortando al pueblo a la obediencia. No se trata simplemente de librar, de salvar a su pueblo. El Señor lo que anhela es un pueblo obediente, y hasta el día de hoy está establecido que aquel que no camina conforme a las palabras del Señor Jesús va a ser esclavo del pecado. Y aquel que persevera en las palabras del Señor, ese conocerá la verdad, y la verdad lo librará de la esclavitud del pecado. ¿Alguna vez usted ha dicho, estoy amarrado a este pecado, no puedo dejar de pecar en este... Bueno, no sé en cuál pecado usted haya tenido atadura,
Pues el único camino para ser libres del pecado es conocer la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Cuando perseveramos en la palabra del Señor Jesús. Si perseveramos en obediencia, conoceremos la verdad nos hará libres. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en alguna situación difícil, recién vamos a las Escrituras y vemos qué dice la Biblia al respecto. Le voy a decir que ese es la forma incorrecta. Sí, ¿sabe cuál es la forma correcta? Que cada día estemos perseverando en la lectura de la palabra y poniéndonos en acción, obedeciendo lo que dice la palabra, cada día, para que cuando venga el momento difícil, ya el Espíritu Santo nos guía inmediatamente. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Esto no es algo de un día, esto es algo de una vida. Amén. Pues perseveremos todos los días. No espere usted en estar en un momento difícil, un momento en que esté siendo amenazado por las circunstancias, como en ese tiempo el pueblo de Israel era amenazado por los amonitas. Les vamos a sacar el ojo derecho. A veces el pecado, las circunstancias, no sé, amenazan con darle ceguera espiritual. Pues seamos valientes, seamos perseverantes, constantemente. No espere a que venga el momento difícil. Desde ahora, desde ya, perseveremos en la lectura de la palabra, poniendo en práctica todo lo que nosotros aprendemos. Muy bien. Hasta aquí entonces el capítulo 11 de Primero de Samuel. Como siempre, espero que haya sido de bendición. Y bendiciones también a todos aquellos que están acompañándonos en las lecturas bíblicas. Un abrazo fuerte para cada uno. Y pues que el Señor los fortalezca, los llene de su paz.